angustia es un estado emocional que surge cuando enfrentamos situaciones de incertidumbre. Pueden ser también situaciones de temor o sufrimiento. Desde una perspectiva cristiana, la angustia no es ajena a la experiencia humana. Y la palabra de Dios, la Biblia, relata ejemplos de personas que pasaron por momentos difíciles y angustiantes. La palabra de Dios también ofrece esperanza, ofrece consuelo y pasos para superar ese sentimiento a través de la fe en Dios. La angustia puede ser vista como una oportunidad para acercarse más a Dios. La palabra de Dios nos enseña que en momentos de angustia podemos encontrar refugio en la presencia de Dios. El Salmo 34, verso 17 dice: «Claman los justos y el Señor los oye. El Señor los libra de todas sus angustias». Ese versículo nos recuerda que Dios está presente en medio de nuestro dolor y que cuando acudimos a Él podemos encontrar alivio y liberación. La angustia, aunque sea dolorosa, puede ser también un medio por el cual Dios nos moldea. Dios está tratando, Dios está trabajando. Nos enseña la palabra de Dios a depender más de Él. Esto desarrolla la fe. Y a menudo las dificultades nos hacen conscientes de nuestra fragilidad. Y eso nos lleva a reconocer la necesidad de la gracia de Dios. Hay ejemplos de personas angustiadas. Los puedes ver hoy en día en la sociedad, pero a mí me gusta poner ejemplos de personas, de hombres y mujeres. El rey David. A lo largo de los salmos, David expresó muchas veces su angustia y desesperación. En el Salmo 22, verso 1, dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un sentimiento de profunda angustia. David se siente abandonado por Dios. Sin embargo, David a lo largo del Salmo vuelve a confiar en la fidelidad de Dios. Empieza el Salmo 22.1 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continúa y acaba el Salmo, el salmista David diciendo: en ti confío, tú estás conmigo. Hace unos versículos clama David en su desesperación: ¿por qué me has abandonado? Y después dice: tú estás conmigo. Vuelve a confiar en la fidelidad de Dios. Y esto nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, por los que estemos atravesando, más oscuros, la confianza en el Señor es clave para superar la angustia. Ese es el primer paso, confiar en Dios, porque confiando en Dios se supera la angustia. Este es el ejemplo del rey David. Tenemos el ejemplo de Elías. Después de la victoria contra los profetas de Baal, Elías huyó por miedo a ser asesinado por la reina Jezabel. Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Elías, angustiado, le dice a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Sentimiento de angustia. Y en esa angustia, en esa desesperación, Elías deseaba morir. ¿Qué hace Dios? Le provee descanso, le provee alimento, le provee consuelo. Le muestra que Él está presente en esos momentos de debilidad. Si el profeta Elías, si David, si hasta el propio Jesús pasó por esos momentos de debilidad, imagínate tú y yo. Jesús en el Getsemaní. Este para mí es el ejemplo más increíble, más poderoso de angustia en la Biblia. Y es este, el de Jesús en el huerto de Getsemaní. En Mateo capítulo 26, verso 38, Jesús dice a sus discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y luego Jesús ora al Padre pidiendo, si es posible, que pase de él el sufrimiento que le espera. Pero Jesús termina su oración diciendo: pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, verso 39. Ese es un acto total de entrega a la voluntad de Dios y es un ejemplo de cómo debemos confiar en el plan de Dios, incluso en medio de la angustia. En medio de esa angustia más profunda podemos confiar en Dios. ¿Qué pasos, qué consejos
te puedo dar para superar la angustia? En primer lugar, orando, entregándote por completo a Dios, entregando tu situación a Dios. El primer paso para combatir la angustia no es acudir al médico, no es acudir al medicamento, a los antibióticos, no es acudir incluso a tu esposo, a tu esposa, ni a tu pastor. El primer paso para combatir la angustia es acudir a Dios en oración. Como Jesús en Getsemaní podemos expresar nuestro dolor, pero también debemos confiar en que su voluntad es perfecta. Mira lo que escribe Pablo en la carta de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará o guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el primer paso, el primer consejo para superar la angustia. Oración. Entrega por completo a Dios. El segundo consejo. Busca consuelo en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Isaías capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Este versículo ahora mismo nos está fortaleciendo en ese momento de incertidumbre, de angustia, de dificultad. Por eso lee, medita en la palabra de Dios y eso te va a ayudar a tener una perspectiva de tus circunstancias, pero lo va a hacer de una manera en que vas a buscar consuelo en la palabra de Dios. Si el primer consejo es oración y entrega a Dios, el segundo consejo es busca consuelo a través de la palabra de Dios, a través de tu Biblia, léela cada día. Otro consejo para poder superar la angustia es apoyarte ahora sí en tu autoridad, en tu pastor, en la comunidad cristiana. En momentos de angustia no debemos aislarnos. Eso es lo que hacemos muchas veces. Aislarnos de los hermanos. Dejamos de congregarnos, dejamos de buscar el consejo de las personas que están en autoridad. Y Dios nos ha dado una familia en la fe para apoyarnos. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Es decir, que compartir nuestras luchas, nuestras cargas con otros hermanos permite que nosotros descansemos. Permite que nosotros avancemos. Compartir nuestras luchas con otros hermanos y permitir que oren por nosotros es crucial, es vital para sentirnos acompañados. Apóyate en otros hermanos. Es otro consejo. Otro consejo para superar esos tiempos de angustia es confiar en los tiempos de Dios. La angustia puede aumentar cuando nos desesperamos por no ver una solución rápida. Y Dios trabaja en su tiempo perfecto. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. A veces debemos aprender a esperar en Dios, confiando en el que Él tiene un plan y un propósito. Aunque no siempre lo comprendamos, los planes, los tiempos de Dios son perfectos. Confía en los tiempos de Dios, confía en los tiempos de Dios porque son perfectos y siempre son para bien. Y por último, otro consejo es descansa. A veces la angustia es el resultado de un agotamiento físico, emocional. Dios se preocupó por las necesidades físicas de Elías antes de darle una nueva misión. Y de la misma manera necesitamos asegurarnos de que estamos cuidando nuestro cuerpo y nuestra mente. Estamos descansando, nos estamos alimentando correctamente. No cuidamos el cuerpo que Dios nos ha dado. Hay muchos cristianos que fuman, que beben, que comen en exceso, y eso no es cuidar el cuerpo. Eso es malograrlo, eso es dañarlo.
Y después llegan las enfermedades, llegan los problemas y entonces empezamos a tomar precauciones. Hazlo ahora. Antes de que llegue ese problema, hazlo. El que fume, que deje de fumar. El que bebe mucho alcohol, que deje de beber. El que se excede con la comida, que deje de hacerlo. Que se alimente bien. Este cuerpo es prestado. Somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y Dios nos ha prestado este cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Y muchas veces Dios no habita en medio de nosotros porque nuestro cuerpo está deteriorado, lo estamos utilizando mal. Descansa. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Y no lo hagas con el yoga, ¿eh? Hay muchos cristianos también que utilizan el yoga, ¿eh? Utilizan métodos de relajación. Y yo no lo veo bien. Porque no estás confiando en Dios, estás confiando en experimentos, estás confiando en inventos humanos. Despeja tu mente, ¿verdad? Relájate, no. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, como Dios dice. Esto debemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Vamos a enfrentar desafíos laborales, familiares. Cuando sentimos que la presión del trabajo, los problemas familiares nos agobian, podemos aprender de Jesús en el Getsemaní y llevar nuestras cargas a Dios confiando en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Debemos aprender a orar por sabiduría, paciencia, y eso puede ayudarnos a enfrentar esos desafíos con una perspectiva totalmente diferente. Cuando llegan los momentos de incertidumbre, si estamos atravesando situaciones inciertas como problemas económicos, enfermedades o decisiones difíciles, recuerda el ejemplo de David, recuerda el ejemplo de Elías, recuerda el ejemplo, por ejemplo, nunca mejor dicho, de Jeremías. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 39 y 40. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En la vida cristiana muchas veces nos encontramos enfrentando momentos de angustia, preocupación y aflicción. Y en esos momentos, cuando nuestra fe se pone a prueba, es cuando verdaderamente debemos reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Este versículo de Lamentaciones nos está invitando a examinar nuestros caminos, a buscar al Señor en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra angustia. Necesitamos ser verdaderamente valientes y humildes para reconocer nuestros errores, nuestras malas decisiones. Porque yo reconozco mis rebeliones, decía David, y mi pecado está siempre delante de mí. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios y dejar de tratar de justificar nuestros errores. Tenemos que dejar de buscar culpables y claramente debemos clamar a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. En momentos de angustia, de desesperanza, de depresión, si ahora mismo te sientes abrumado al punto de perder el deseo de seguir adelante, como le pasó a Elías, puedes encontrar consuelo en la palabra de Dios, en su presencia. ¿Por qué? Porque al saber que Dios está disponible para nosotros, Dios no nos abandona. En ningún momento Dios no nos abandona. Somos nosotros los que decidimos abandonar a Dios, abandonar sus caminos. Pide ayuda a Dios. Pide ayuda a tus hermanos. Confía en que Dios te va a ayudar. Confía en que Dios va a utilizar a hombres y a mujeres que te van a levantar. Lo creas o no, la angustia es una realidad de la vida, pero no tiene por qué ser el final. En Cristo encontramos esperanza, encontramos consuelo y encontramos el poder para enfrentar las dificultades con una fe renovada. La clave está en acercarnos a Dios. Ahí está la clave de todo. Confiar en sus promesas y permitir que su paz guarde nuestros corazones en todo momento. Confía en Dios, en todo momento, en cada circunstancia de tu vida, en los tiempos de angustia como en los tiempos donde estás siendo bendecido. En todo momento confía en Él,
Confía en su gracia, confía en su misericordia. Él te guarda, Él te cuida. Créelo.